Bienvenidos una nueva vez más a este Tu Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y en esta ocasión, señores, les traigo un tema sumamente interesante. Y no sé si es que han notado, pero muchos muchachos de la comunidad me han estado preguntando sobre esta silla gaming que tengo, que es la Razer Ishkur. Esta Razer Ishkur la he estado probando por unos cuantos días, semanas, y básicamente estoy trabajando con el review. Sin embargo, quiero mostrarles básicamente todo el proceso del armado. Señores, la Razer Ishkur es una de las sillas o de las mejores sillas gaming en el mercado y trae un diseño sumamente innovador, el cual promete confort, promete también mejorar tu postura, mejorar tu forma de sentarte, señores. En mi caso, yo he tenido que aprender a sentarme otra vez, porque la otra silla gamer que tenía era una silla no tan buena y me resultaba un tanto incómoda, pero ciertamente en esta he tenido que aprender a sentarme. Y por eso no he traído el review, porque estoy tratando de acostumbrarme, acoplarme a la silla para así yo determinar qué tan cómoda es. Bien, porque básicamente si la silla te permite sentarte como tú quieras, probablemente vas a tener una postura incorrecta y al final vas a terminar con dolor de espalda, vas a terminar con dolores que no deseas. Entonces, en mi caso, utilizo bastante la silla para trabajar, para jugar, para editar estos videos, y la utilizo bastante. Entonces, quiero hacer bien acabado, quiero tener bien la experiencia, quiero darle el uso porque la utilizo de maneras diferentes. La utilizo reclinada, la utilizo de una serie de formas y quiero recopilar toda la información para, como todo, darle la información acabada para que tú no tengas que hacer una compra innecesaria o no tengas que, ¿verdad? O te confundas o te dejes de confundir por algún tipo de misinformación, o a veces la gente hace el unboxing y de una vez van y te dicen, mira, la silla es buena, pero no es así. Tienes que probarla, tienes que hacer las pruebas, tienes que acostumbrarte, tienes que hacer una serie de cosas. Y objetivamente hablando, lo que estoy haciendo es acostumbrándome, aprendiéndome a sentar en ella, dándole los usos que básicamente para tener la idea acabada. O sea, mi uso, voy a editar, la uso de tal forma, trabajo de tal forma, en tal postura, juego con tal postura y así decirte al final qué tan cómoda es. Pero en esta ocasión lo que quiero darte un quick review o básicamente mostrarte un video que grabé, documenté todo el proceso cuando saqué la silla y quiero que lo veas, quiero que veas cómo es el proceso, qué tan fácil es. La silla promete o te indica que debes armarla con un compañero. En mi caso no fue así, yo la armé yo solo y la armé en un tiempo récord para mí, porque básicamente tengo cierta experiencia armando sillas y quiero que veas esa parte para que también tengas al pendiente. Recordando que la caja pesa 82 libras y la silla solamente pesa la exorbitante cantidad de 66 libras. Pues aquí te dejo el video para que tengas la idea de las Razer Ishkur. Bien, en la primera etapa vamos a hacer un unboxing. Vamos a hacer un unboxing con una llave. No encontré el cuchillo, bueno, con la llave. Innovador también. Y dentro de lo primero que vas a encontrar va a ser este cartel del dueño de Razer dándote las gracias por comprar este producto, y detrás de este están todas las piezas, la forma, la nomenclatura de cada tornillo, todo lo que necesita para armar la silla. Aquí vemos esta colcha que le voy a dar un uso bien importante más adelante, y aquí la primera pieza, la espalda y el soporte lumbar, que es la primera pieza. Dentro de este encontramos una colcha o un neck rest de Suave Memory Foam, y vemos aquí otra colchita más, vamos a ponerla por aquí. Aquí está la base, que es de totalmente metal, señores, y se siente muy bien. Aquí vemos también una caja de accesorios. Dentro de la caja de accesorios están las herramientas y también hay una guía de los tornillos, de cómo lo vas a utilizar y todo. Aquí le enseño las herramientas. No vas a necesitar ninguna herramienta más adicional que solo la que trae la silla. Y aquí está la última pieza, que es ya viene prearmada, que es la silla, el soporte. Y aquí están algunas precauciones. No uses la silla como skateboard, no utilices la silla para despegar un cohete. Una locura, señores. Entonces, lo más fácil para mí fue, o primer paso, y es lo que recomiendo, es armar primero la base de metal, ponerle las rueditas y así salimos de este paso. Esa base la ponemos
por ahí en un lugar de fácil acceso para que cuando tengas que armar la silla no tenga más complicaciones. Este paso es bien intuitivo. Aquí no necesitamos nada adicional más que presionar la silla, como le dije, metal. Aquí están las herramientas. Aquí está la herramienta con la cual, que es un tipo Allen. Aquí están los tornillos. Y básicamente lo que vamos a hacer, puse las colchitas que les mencioné en el suelo para no maltratar la silla. Puse la base en el suelo. Tomar en cuenta que este es el primer error. Este cable lo ponemos por atrás. Lo primero que usted va a hacer eso. Que no te interfiera con nada. Hay personas que lo ponen por los lados y ahí automáticamente tienen que volver a desarmar la silla, lo que es garrafal. Aquí vamos a iniciar con los tornillos. Están ya señalados cuáles son los tornillos que van de este lado. Vamos colocando. Primero, te recomiendo que no aprietes todos los tornillos. Vas colocando un tornillo, colocas el próximo, los fijas y así procedes a ensamblar también del otro lado. Aquí estoy poniendo el segundo tornillo, estoy básicamente fijándolos, fijo un poco arriba, un poco abajo y así voy armando esa parte, ese lado. Dentro de esto, señores, es imprescindible que tomen esa consideración, porque si usted aprieta un lado de manera completa, va a tener bastantes dificultades para poner el tornillo del otro lado. Y como les mencioné, voy apretando un tornillo, voy apretando el siguiente y a medida que voy apretando, voy soltando y apretando del otro. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema con esto, señores? Que cuando usted aprieta la silla de un solo lado, te da dificultades para poder apretar el lado siguiente. Entonces debe de irlo haciendo de manera paulatina. Vuelvo y te digo, normalmente se recomienda que lo hagan 2 personas, pero lo estoy haciendo de esta forma y es posible hacerlo. Entonces, después que aprietas los tornillos de un lado, viene esta base que viene siendo como un cobertor de esta pieza. Aquí básicamente lo que estoy es, le voy a mostrar cómo colocarlo. Aquí están los tornillos y ahí están estos tornillitos que van aquí. Tú encajas la pieza abajo, encajamos la pieza. Y aquí con el mismo tornillo, la misma herramienta, puedes colocar la base. Y ahí coloco la base, giro y ya procedo a hacer lo mismo del otro lado. Voy apretando de un lado del tornillo y voy apretando del otro. Y así sucesivamente, señores. Es imprescindible. He visto a algunas personas armando la silla y tienen que volver nueva vez a quitar los tornillos por ese simple detalle. Nunca armes o aprietes todos los tornillos de un solo lado. Debes hacerlo de manera paulatina. Aquí está el siguiente cobertor. Se siente muy bien los materiales, señores. Aquí tú le das un golpecito y se coloca el tornillo y aquí sirve de cobertor. Le pongo el cobertor, aprieto. En algún momento tienes que hacerle un poco de fuerza para que quede todo bien ajustado, bien apretado. Y nada, esta parte me da un poquito de dificultades, pero nada, aquí lo logré. Cojo un cobertor y ¡plap! Nítido. Entonces, como le digo, aquí es un punto bien crítico y es donde tienes que voltear la silla para poder poner la base de abajo. Trato de ponerlo un poquito de lado, cosa de que no se maltraten los brazos. Si se fijan, no le quite los plásticos porque esta parte va a ir directamente al suelo. Y lo que trato es de acomodarla con la base con la parte de la espalda en el suelo, pero siempre colocándolo sobre la colcha. Y en esta parte vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar la base que viene en la otra caja. Y aquí vamos a colocar la base. En esta parte, señores, lo mismo. Yo lo que trato es de ir poniendo las cosas de una pieza a la vez, un tornillo a la vez, de forma tal de que me vaya agarrando. Aquí trato de pasar esta pieza que es el soporte lumbar. Pero mi recomendación es terminar de poner los tornillos de abajo de la base.
Y básicamente, después que vas poniendo los tornillos, te encargas de esta parte del soporte lumbar, porque recuerda que debes guiarlo, debes llevarlo bien, y ya que lo pasaste por el sitio indicado, por donde te mencioné inicialmente, por las partes de atrás, lo que tienes que hacer es, en vez de ponerlo así de frente, que se estaba poniendo mal, va a ponerlo de lado para que te quede fácil acceso. Ahí encaja, el cable necesariamente queda tensado. Otra cosa, ahí te fijas, encajas, te aseguras que todo está bien y ya procedes con la última parte, que es colocar dentro de la base, colocar ya lo que es el soporte para subir y bajar la silla, que es hidráulico. En este punto es fácil, ya tienes la base armada con las ruedas, simplemente se la pones, volteas un poquito la silla y lo que tienes que poner, el cobertor, pones automáticamente esta parte aquí abajo y levantas la silla y automáticamente todo lo demás encaja. Ahí ya puedes aprovechar y quitarle ya lo último que le queda del plástico de los descansabrazos. Y nada, señores, así queda la Razer Edge-Core. Y nada, señores, aquí vemos el armado de Razer Edge-Core. Si te ha gustado este video, me gustaría que le dieras un like, que te suscribieras al canal del Club Gaming and Tech para que puedas ver el video review de la Razer Edge-Core y básicamente tengas una idea ya acabada de cómo es la silla. Nada, señores, déjame saber en los comentarios cuáles son tus inquietudes sobre esta silla para cuando yo haga el video review considere estos puntos y así nada se me escape y pueda responder la mayor cantidad de inquietudes que tengas sobre este tema. Y nada, señores, hasta aquí este video. Yo soy el Sensei y nos vemos en la próxima. Chao, chao.